Mira estos 200 euros. Para muchos, esto es lo que queda en la cuenta el día 20 de cada mes, después de que el banco, los suministros y las plataformas de streaming hayan pasado su impuesto revolucionario. Para otros, es simplemente el presupuesto de una cena para dos, en un restaurante con un rinoceronte dorado de 2 metros colgando, mientras un camarero te explica que el atún ha sido masajeado estando Mercurio retrógrado. Pero vamos a hacer un viaje de 46 años hacia atrás. En 1980 ese billete no existía, pero su equivalente eran unas 33.000 pesetas. Y tenía un superpoder que hoy suena a fantasía. Cubría prácticamente la cuota mensual de una hipoteca media en muchos barrios de Madrid o Barcelona. No hablo de un zulo de 20 metros cuadrados sin ventilación, ni de una habitación compartida. Hablo de que con algo más de 30.000 pesetas pagabas la letra mensual de 80 metros cuadrados, con sus 3 habitaciones, su salón comedor y su terraza, en zonas que hoy están prohibitivas, pero que entonces eran el destino natural de un administrativo o de un oficial de primera. El salario medio anual rondaba las 800.000 pesetas. Un piso de 80 metros, en muchas zonas, costaba entre 2,5 millones y 3 millones de pesetas. Es decir, 3 o 4 años del salario bruto. Con un billete, tu padre o tu abuelo pagaba la letra de su seguridad y de su futuro. Y te pregunto, ¿y si el problema no es tu falta de talento, sino un error de cálculo generacional? Quizás no estás fracasando, es simplemente que hoy necesitas producir el triple para comprar exactamente la misma vida que tus padres financiaron con una jornada de 8 horas. Hoy este billete apenas llega para que el de alquiler súper seguro te dé los buenos días antes de pedirte el contrato indefinido y un aval que ríete tú de los pactos de la Moncloa. En este vídeo no venimos a quejarnos, venimos a centrarnos en los datos. Vamos a desglosar por qué, aunque hoy ganes más dinero nominalmente que tus padres, eres técnicamente mucho más pobre que ellos. Bienvenidos a la autopsia del mercado inmobiliario español. Siempre que intentas tener esta conversación con alguien de la generación anterior, te suelen decir la misma frase, como si tú no entendieras nada. Pero si nosotros pagábamos el 15% de interés para comprar nuestra casa, como si eso fuera el fin de la discusión, como si el hecho de que el precio del dinero fuera alto en aquel momento invalidara tu derecho a sentir que el sistema actual está diseñado para asfixiarte. Vamos a aplicar la meticulosidad de un auditor para verificar si tenían razón o no. Y es cierto, en 1980 el Euribor no existía. Se usaba el MIBOR, que era el tipo de interés interbancario de Madrid, y se firmaban hipotecas que hoy parecen una locura. Al 15%, al 16%, incluso al 17%. Pero esa cifra aislada es una mentira a medias. Lo que no te cuentan es el concepto de interés real, que era cercano a cero en ese momento. Para que lo entiendas, en aquellos años, mientras el banco te cobraba un 15% de interés, la inflación rondaba también el 15%. ¿Qué significa esto? Que el dinero perdía valor casi a la misma velocidad que el banco te cobraba por prestártelo. Si tu salario subía con el IPC, y en aquella época los salarios subían nominalmente de forma agresiva, el peso real de la deuda se reducía muchísimo más rápido que hoy. La hipoteca de tu padre era un cubito de hielo al sol. No es que fuera fácil pagarlo, los primeros años eran muy duros. Pero con el tiempo, el hielo se iba derritiendo poco a poco. Al 5.º año, con las subidas salariales, esa cuota ya no te quitaba el sueño. Y al 10.º año, la letra de ese piso quedaba en una anécdota. Su deuda encogía cada mes mientras el valor del piso subía y subía. Hoy tu deuda es hielo seco, no se derrite. Con salarios estancados desde hace años y una inflación que se queda en el supermercado, tu deuda de 300.000 euros mantiene la presión durante 30 años. El banco te ha dado el caramelo de los tipos bajos para que aceptaras un principal gigantesco, que te va a tener trabajando para ellos hasta que solo te queden canas en el cuerpo. Ellos tenían a la inflación de su lado. Tú estás solo ante un algoritmo del departamento de riesgos. Y aquí hay un detalle que genera una nostalgia punzante: las letras de cambio.
Hoy entrar en un banco es un proceso frío y digital. En 1980, gran parte de la vivienda se financiaba mediante letras directamente con el constructor o a través de las cajas de ahorro locales. Era una economía de proximidad. Ibas cada mes al banco a pagar la letra. Eran documentos físicos, tangibles. Si tenías un bache, podías hablar con el director de la oficina, que era el mismo que iba a comprar el pan a la esquina de tu casa haciendo footing, y solucionabas la papeleta. Pero lo más importante de las letras es que marcaban un horizonte final. No se concebían hipotecas a 40 años. Se compraba con la mentalidad de quitarte el muerto de encima lo antes posible. Se hacían esfuerzos titánicos durante 10 años para llegar a ser dueños absolutos de un techo. Hoy el sistema te ofrece cuotas flexibles y alargamientos infinitos, para que nunca dejes de ser un deudor. Hemos pasado de la propiedad como meta a la deuda como condición permanente. Antes las letras se acababan. Hoy las cuotas son la banda sonora de toda tu vida laboral. Y ahora hablemos de lo sofisticados que nos hemos vuelto. Nos dicen que somos la generación más avanzada porque sabemos distinguir 10 tipos de aceites prensados en frío y fotografiamos un brunch de 25 euros con aguacate antes de subirlo a las redes. Somos auténticos expertos culinarios. Pero bajemos a la realidad de 1980. En casa de mis padres o de mis abuelos no había expertos. Había gente práctica. No se analizaba si el café era de especialidad. Se bebía de la cafetera de rosca de toda la vida y punto. Vivíamos en una España donde mientras escuchabas a Sabina cantando eso de un gazpacho con su ajo y su pepino, la mayor aspiración culinaria era que el potaje no se quemara. El azúcar no era el villano de los documentales, era ese bote de cristal que estaba siempre en la cocina que servía para que el café fuera gloria bendita. No necesitábamos alimentación ecológica. Nos bastaba con el criterio de una madre que sabía estirar el presupuesto de la carnicería. Hoy somos técnicamente superiores, analizamos etiquetas y evitamos procesados. Pero mientras nosotros debatimos sobre la pureza del cacao, ellos con su ignorancia gastronómica y sus comidas sencillas de mercado estaban pagando sus casas. Su sueldo no competía contra el algoritmo de Amazon. Un Seat Ritmo costaba 650.000 pesetas y te duraba 15 años. Hoy parece que regalen los Mercedes. No había obsolescencia estética que te hiciera sentir un paria por no cambiar de coche cada 4 veranos. Al haber menos ruido de consumo y menos micropagos digitales, el dinero fluía directo al ladrillo. Tenían menos etiquetas en el plato, pero tenían las llaves de su casa en el bolsillo. Para entender por qué la vivienda es inalcanzable hoy, hay que mirar el mapa y los números que nadie te cuenta. En 1980, España tenía unos 37 millones de habitantes. Hoy estamos llegando a los 50. Pero el problema no es solo que seamos casi 13 millones más. El problema es dónde nos hemos metido. Hemos vivido un éxodo masivo. El campo se ha vaciado y la economía se ha concentrado. Aproximadamente el 15% de la población trabajaba en la agricultura y vivía repartida por todo el territorio. Hoy ese sector apenas emplea el 4%. El 80% de nosotros trabajamos en el sector servicio, lo que nos obliga a apiñarnos donde están las oficinas y el turismo. Hoy una enorme parte de la población se concentra en un porcentaje mínimo del territorio. No es que falte tierra, pueblos vacíos hay a patadas. Lo que falta es suelo donde hay empleo. El 40% de los españoles vive en ciudades de más de 100.000 habitantes. En 1980 podías prosperar en una ciudad media. Hoy si quieres un sueldo digno, el sistema te empuja a Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia. Y cuando todos queremos vivir en el mismo sitio, el precio hace el resto. Esa potencia que tenía el sueldo único permitía algo que hoy suena a milagro. La segunda vivienda. A finales de los 80, un apartamento en la costa podía costar alrededor de 1 millón de pesetas. Eso era uno o poco más de un año de salario medio. Hoy hablamos de 200.000 euros o más en las mismas zonas. Obviamente no en zonas prime.
Ahí se podían ir hasta los 4 millones de pesetas fácilmente. Un administrativo aspiraba a eso, porque su casa habitual no le asfixiaba la vida entera. España llegó a tener una de las tasas de segunda residencia más altas del mundo, cercana al 23%. Hoy el éxito para un joven no es una casa en la playa, es simplemente dejar de compartir piso a los 30 años. ¿Y por qué trabajando dos en casa no llegamos? Porque el mercado se ajusta y cuando detectó el aumento de la demanda de esas dos nóminas, subió los precios hasta absorberla. El ratio de esfuerzo ha pasado de 3 años de sueldo a 10 o 12 en las capitales. Además, la presión no solo viene de dentro. España ya cuenta con cerca de 9 o 10 millones de personas nacidas fuera, 1 de cada 5 habitantes. Esto supone más gente queriendo vivir en las mismas casas. Hemos duplicado las horas de trabajo por familia para conseguir el mismo espacio. Ahora hablemos de la barrera de la entrada. En 1980, la entrada de un piso en muchos casos rondaba aproximadamente un año de salario bruto. Un esfuerzo que era bastante asumible. Hoy, para ese mismo piso, que ronda los 450.000 euros, sumando la entrada y la fricción fiscal, de entre el 7 y el 12% entre IVA, ITP, notaría, necesitas entre 120.000 y 140.000 euros. Si ganas el salario medio, esos son entre 4 y 6 años de tu sueldo íntegro, sin comer ni pagar el alquiler. Toda una proeza. La vivienda se ha convertido en un filtro patrimonial. Quien recibe ayuda de su familia entra antes. Quien no la tiene, empieza varios años por detrás en la carrera de la vida. Antes el efectivo era el rey. Tus padres te dejaban 50.000 duros y no pasaba nada. Hoy Hacienda vigila cada movimiento, hasta la paga de tu hijo, para que el dinero no se mueva sin que el Estado se lleve su parte. En 1980, la vivienda funcionaba como una forma acelerada de capitalización familiar. Hoy es un mecanismo de transferencia de rentas. No compras un hogar, pagas una suscripción de lujo por el derecho a vivir cerca de tu trabajo. Necesitabas 3 o 4 años de salario medio para comprar una vivienda. Hoy necesitas 10 o 12 en grandes ciudades. La próxima vez que alguien te diga que antes era igual, enséñale un billete de 200 euros y pregúntale: ¿por qué hoy el esfuerzo se ha multiplicado por 3 mientras mi sueldo solo me permite seguir alquilando? En el tiempo que ha pasado desde que he hecho este vídeo hasta que tú lo estás viendo, seguramente la inflación se haya comido una esquinita de este billete. Ya no vale 200 euros reales. Si esperas a mañana para entender cómo funciona el sistema, el billete será cada vez más pequeño, hasta que solo te quede papel para poder secarte las lágrimas. Entender esto es vital, porque esta crisis no es un accidente, ni un problema puntual de falta de stock. Es un sistema cronificado que está rompiendo el mercado laboral, el ahorro y hasta la natalidad. Si quieres entender las piezas del puzzle que no hemos tocado hoy, desde por qué no es una burbuja como la de 2008, hasta por qué las soluciones rápidas, esas que te venden en las noticias, nunca funcionan, tienes que ver este otro análisis, el gran engaño de la vivienda. Aquí entraremos en el impacto estructural, el déficit real de construcción y por qué, políticamente, este problema se mantiene vivo. La vivienda ya no es solo un techo, es tu estabilidad social. Haz clic aquí para entender la otra cara del engaño. Nos vemos en el próximo análisis.